repetido la hazaña de los cruzados, entrando en Palestina por el norte. Pero el imperio temía a los almogávares, y cuanto mayores eran sus victorias, más grande resultaba su miedo. Ascendía a Roger de Flor a la dignidad de César, pero lo obligaba a volver atrás, intentando al mismo tiempo introducir la discordia entre los jefes de la expedición. Al más noble de los capitanes almogávares, Berenguer de Enteasa, pariente de los reyes de Aragón, que estaba con sus galeras en el Cuerno de Oro, lo nombraba megaduque, enviándole con gran pompa el lujoso sombrero símbolo de tal dignidad. Pero el marino aragonés, que conocía la perfidia de los bizantinos, ataba el honorífico sombrero a una cuerda como si fuese un cubo, sacando agua con él ante los escandalizados embajadores. Un hijo del viejo Basileo, llamado Miguel IX, príncipe sombrío y receloso, que gobernaba unido a su padre, preparó el exterminio de estos intrusos, cada vez más insolentes por sus victorias. Temía que destronasen a los paleólogos, estableciendo una dinastía española, como habían hecho los cruzados un siglo antes, instaurando una dinastía franca. Roger de Flor dejó sus tropas establecidas en Galípoli y fue a Constantinopla antes de emprender la segunda campaña contra los turcos. Creía posible un acomodamiento con la familia imperial, que era la suya. El viejo Andrónico le halagó con nuevos honores, pero antes de volver a los Dardanelos quiso despedirse de su cuñado, el sombrío Miguel, que estaba en Adrianópolis con muchos guerreros búlgaros, futuros aliados. El heroico aventurero, contra la opinión de los suyos, que temían una acechanza, fue a Adrianópolis escoltado solamente por unos cientos de catalanes, y le recibieron con grandes fiestas. Luego, a los postres de un banquete, Miguel y sus búlgaros lo asesinaron. Los almogávares de la escolta se defendieron en grupos aislados contra toda una ciudad, y fue tan inaudita su desesperada resistencia, que a muchos les concedieron la vida por admiración. Los bizantinos se vengaron del miedo sufrido matando en todo el imperio a los españoles sueltos. Hasta los capitanes principales, casados con princesas del país, fueron asesinados en sus casas. Los almogávares fortificados en Galípoli, por un escrúpulo caballeresco propio de la época, se creyeron en la imposibilidad de defenderse si no declaraban antes la guerra al Basileo solemnemente. 26 de ellos fueron a Constantinopla para hacer esta declaración, pero a pesar de su carácter sagrado de embajadores, la misma escolta bizantina que les había facilitado Andrónico los asesinó en Rodosto, despedazando los cadáveres en el matadero público y exhibiendo sus cuartos en las mesas del mercado. Que vuestro corazón se reconforte, decía sombríamente Muntaner en su crónica al dar fin a este relato de horrores. Da aquí en adelante, veréis cómo nuestra compañía obtuvo, con la ayuda de Dios, una venganza tan ruidosa como jamás se ha visto venganza alguna. No llegaban a 4.000 los almogávares y marineros refugiados en Galípoli. Todos los demás, esparcidos por el imperio, habían sido degollados con sus mujeres y sus hijos. Y esta pequeña tropa, sin otro refuerzo que el de algunos grupos que de tarde en tarde llegaban de Sicilia y Aragón, se mantuvo en los Dardanelos durante 2 años. Primeramente se defendieron de todo el ejército bizantino, con sus auxiliares alanos y búlgaros. Muntaner, ciudadano de Valencia, fue el encargado de la defensa de Galípoli. Luego, derrotando a sus enemigos con una buena suerte casi milagrosa, tomaron la ofensiva, haciéndose dueños de Tracia y llegando en sus audaces correrías hasta la misma Constantinopla. Eran pocos para apoderarse de la enorme ciudad, pero secuestraron a sus habitantes ricos, quemaron sus arsenales, pasaron a cuchillo guarniciones enteras, vengándose ferozmente de la crueldad de sus enemigos.
Al fin, el hambre les obligaba a alejarse. En 2 años habían devorado todos los recursos del país. Los griegos huían de ellos, incapaces de resistirles, y en este vacío no disponían de otros medios de subsistencia que los que traían las naves de la lejana patria. Esta república militar, que se daba el título de compañía, emprendió la retirada hacia el oeste, marcando su camino con los saqueos y violencias que acompañan en toda época la retirada de una horda guerrera. Además, sus jefes estaban enemistados. El sombrío y ambicioso Rocafort hacía matar a Berenguer de Entenza y acababa su vida en una prisión. El prudente Muntaner era el consejero de paz, ahogando las disidencias, buscando nuevos amigos entre los señores feudales que gobernaban la Macedonia y la Tesalia con títulos de Sebastocrator y de Megaskir. La compañía hacía grandes daños a su paso por Salónica y los conventos del monte Athos. Una vez en la verdadera Grecia, el duque de Atenas, Gautier de Brienne, descendiente de los cruzados franceses, la tomaba a sueldo. Trataron con desprecio los caballeros francos a estos guerreros medio salvajes, y los almogávares, poco sufridos de carácter, se enemistaban con ellos. Una batalla decisiva se desarrolló en las márgenes del lago Copais, famoso por sus anguilas, de las que hablan Aristófanes y casi todos los poetas de la antigua Atenas. Los paladines vestidos de hierro sobre corceles acorazados atacaron riendo de lástima a estos infantes andrajosos. Pero la compañía abundaba en hábiles flecheros, y además, rompiendo los canales, convirtió el terreno en un pantano. Se hundían en él los jinetes, asaetados por todas partes, y los almogávares degollaron a la flor de la caballería franca, condes, marqueses y barones, siendo de los primeros en caer Gautier de Brienne. Luego de saquear el país, los vencedores se establecían en Atenas. 10 años habían durado sus aventuras en Oriente, sus marchas de Constantinopla a las faldas del Taurus, de la península de Galípoli a la cumbre de la Acrópolis. 80 años. Decía Ferragut al terminar su relato. Vivió el ducado español de Atenas y Neopatras 80 años gobernaron los catalanes esas tierras. Y señalaba al horizonte, en el que se marcaban como rojas neblinas los lejanos promontorios y montañas de la tierra griega. El tal ducado fue, en realidad, una república. La compañía había conferido su corona a los reyes aragoneses de Sicilia, pero estos no visitaron nunca sus nuevos dominios, delegando el gobierno en mercaderes y hombres de mar. Atenas y Tebas fueron administradas con arreglo a las leyes de Aragón. Su código fue el Libro de Usos y Costumbres de la ciudad de Barcelona. La lengua catalana reinó como idioma oficial en el país de Demóstenes. Los rudos almogávares se casaron con las más altas damas del país, tan nobles. Decía Muntaner, que años antes no hubiesen desdeñado el presentarles el agua para que lavasen sus manos. El Partenón estaba todavía intacto, como en los tiempos gloriosos de la antigua Atenas. El monumento augusto de Minerva, convertido en iglesia cristiana, no había sufrido otra modificación que la de ver una nueva diosa en sus altares, la Virgen Santísima, la Panagia Ateneyotisa. Y en este templo milenario, de soberana belleza, se cantó durante 80 años el Te Deum en honor de los dux aragoneses y predicaron los sacerdotes en catalán. La República de Aventureros no se ocupó en construir ni en crear. Nada quedó sobre la tierra griega como rastro de su dominación. Edificios, sellos o monedas. Solo algunas familias nobles, especialmente en las islas, tomaron el nombre patronímico de catalán. Aún se acuerdan de nosotros confusamente, pero se acuerdan. Decía Ferragut. Los campesinos del lago Copais guardaban un recuerdo vago de la batalla de Cefiso, que dio fin al ducado franco de Atenas.
que la venganza de los catalanes te alcance, fue durante varios siglos en Grecia y en Rumelia la peor de las maldiciones. Para designar a un ser bárbaro y sanguinario, todavía los griegos modernos le apodan catalán, y en Morea toda comadre violenta y reñidora se ve insultada por sus vecinas con el nombre de catalana. Así terminó la más gloriosa y sangrienta de las aventuras mediterráneas en la Edad Media. El choque de la rudeza occidental, casi salvaje pero franca y noble, con la malicia refinada y la civilización decadente de los griegos, pueriles y viejos a la vez, que se sobrevivían en Bizancio. Ferragut sentía placer con estos relatos de esplendores imperiales, palacios de oro, épicos encuentros y furiosos saqueos, mientras su buque navegaba cortando la noche y saltando sobre el mar oscuro, acompañado por el pistoneo de las máquinas y el batir ruidoso de la hélice, que a veces permanecía fuera del agua durante los furiosos balanceos de proa a popa. Estaban en el peor sitio del Mediterráneo, donde se encuentran los vientos procedentes del callejón del Adriático, de las estepas del Asia Menor, de los desiertos africanos y del portillo de Gibraltar, mezclando tempestuosamente sus corrientes atmosféricas. Las aguas, encajonadas entre las numerosas islas del archipiélago griego, se retorcían en opuestas direcciones, exasperándose al chocar contra los acantilados de las costas, con una violencia de retroceso que se convertía en furioso oleaje. El capitán, encapuchado como un fraile, encorvándose bajo el viento, que parecía querer arrancar del puente sus gruesas botas, altas hasta la rodilla, hablaba y hablaba a su segundo, inmóvil junto a él, cubierto igualmente con un impermeable que chorreaba humedad por todos sus pliegues. La lluvia iba rayando con leves arañazos de luz la lóbrega pizarra de la noche. Los dos marinos sentían en la cara y en las manos la misma sensación que si cayesen a través de la oscuridad ortigas heladas. Por 2 veces anclaron cerca de la isla de Tenedos, viendo los movibles archipiélagos de los acorazados con velos flotantes de humo. Llegaba a sus oídos, como un trueno incesante, el eco de los cañones que rugían a la entrada de los Dardanelos. Asistieron de lejos a la emoción causada por la pérdida de algunos navíos ingleses y franceses. La corriente del Mar Negro era la mejor arma para los defensores de este desfiladero acuático contra el ataque de las flotas. No tenían más que arrojar en el estrecho una cantidad de minas flotantes, y el río azul que se desliza por los Dardanelos las arrastraba hacia los buques sitiadores, destruyéndolos con infernal estallido. En las costas de Tenedos, las mujeres helénicas, con las cabelleras sueltas, arrojaban flores al mar. En memoria de las víctimas, con un dolor teatral semejante al de las heroínas de la antigua Troya, cuyas murallas estaban enterradas en las colmas de enfrente. El tercer viaje, en pleno invierno, fue muy duro, y al final de una noche lluviosa, cuando las sutiles palideces del alba empezaban a sacar de la sombra los contornos todavía esfumados de la realidad, el Mare Nostrum llegó a la rada de Salónica. Solo una vez había estado Ferragut en este puerto, muchos años antes, cuando todavía era de los turcos. Primeramente vio unas tierras bajas en las que parpadeaban los últimos fuegos de los faros. Luego fue reconociendo la rada, vasta extensión acuática con un marco de arenales y lagunas que reflejaban la luz indecisa del amanecer. Las gaviotas, recién despiertas, volaban en grupos sobre la inmensa copa marina. En la desembocadura del Vardar se levantaban los volátiles de agua dulce con ruidosos gritos, o permanecían orlando las orillas, inmóviles sobre sus largas patas. Frente a la proa fue surgiendo una ciudad entre las ondas albuminosas de la bruma. En un pedazo de cielo limpio y azul se destacaron varios minaretes, brillando sus remates con los fuegos de la aurora.
Así como avanzaba el buque iban desvaneciéndose las nubes matinales, y Salónica se mostró completa, desde el caserío de sus muelles hasta el antiguo castillo que ocupa la cumbre de una colina, fortaleza de torreones rojizos, chatos y robustos. Junto al agua, a lo largo del puerto, estaban las construcciones europeas, las casas de comercio con sus rótulos dorados, los hoteles, los bancos, los cinematógrafos y cafés conciertos, y una torre maciza con otra más pequeña superpuesta. La llamada Torre Blanca, resto de las fortificaciones bizantinas. En este caserío europeo se abrían portillos oscuros. Eran las bocas de las calles en pendiente, que se remontaban colina arriba, a través de los barrios griegos, maometanos e israelitas, hasta llegar a una meseta cubierta de altos edificios entre las agujas obscuras de los cipreses. La diversidad religiosa del Mediterráneo oriental erizaba a Salónica de cúpulas y torres. El templo griego henchía en el espacio los bultos dorados de su techumbre. La Iglesia Católica hacía brillar la cruz en lo más alto de su campanario. La sinagoga, de formas geométricas, se desbordaba en una sucesión de terrazas. Los minaretes islámicos formaban una columnata blanca, afilada, esbelta. La vida moderna había añadido varias chimeneas de fábrica y brazos de grúas de vapor, que producían el efecto de anacronismos en esta decoración de puerto oriental. En torno de la ciudad y su acrópolis huía la llanura hasta perderse en el horizonte. Una llanura que Ferragut había visto en el viaje anterior, desolada, monótona, con pocas casas y escasos cultivos, sin otra vegetación importante que los pequeños oasis de los cementerios musulmanes. Este desierto iba hacia Grecia y Serbia, o al encuentro de Bulgaria y Turquía. Ahora, la parda estepa, al salir de las brumas algodonosas del amanecer, palpitaba con nueva vida. Miles y miles de hombres estaban acampados en torno de la ciudad. Había nuevas poblaciones hechas de lona, calles rectangulares de tiendas, ciudades de barracas de madera, construcciones enormes como iglesias, cuyas paredes de lienzo temblaban bajo las ráfagas. El capitán vio a través de sus gemelos muchedumbres guerreras ocupadas en los quehaceres del despertar, filas de caballos sin jinete que iban al abrevadero, parks de artillería con sus cañones en alto iguales a tubos de telescopio, pájaros enormes de alas amarillas que emprendían su deslizamiento a ras de tierra con rudo traqueteo y poco a poco se remontaban en el espacio, brillando sus alas enceradas con los primeros fulgores del sol. Todo el ejército aliado de Oriente, volviendo de la sangrienta y errónea aventura de los Dardanelos o procedente de Marsella y Gibraltar, se iba amasando en torno de Salónica. El Mare Nostrum fondeó ante los muelles, repletos de cajas y fardos. La guerra daba a este puerto una actividad mucho más grande que la de los tiempos tranquilos. Vapores de todas las banderas aliadas y neutrales descargaban víveres y material militar. Venían de todos los continentes, de todos los océanos, atraídos por las necesidades enormes de un ejército moderno. Descargaban cosechas de provincias enteras, rebaños interminables de bueyes y caballos, toneladas y toneladas de acero preparado para esparcir la muerte, muchedumbres humanas a las que solo faltaba una cola de mujeres y de niños para ser iguales a los grandes éxodos belicosos de la historia. Luego llenaban sus vientres otra vez con los residuos de la guerra, armas necesitadas de reparación, hombres destrozados, y emprendían su viaje de vuelta. Estos cargamentos, traídos obscura y modestamente a través del mal tiempo y la amenaza submarina, preparaban la victoria. Muchos de estos vapores eran antiguos buques de lujo, exonerados por la necesidad militar, sucios y grasosos, que servían ahora de barcos de carga.
Alineados junto a los muelles, dormitaban, esperando entrar en funciones, los navios hospitales transatlánticos más dichosos, que retenían aún cierta parte de su antiguo bienestar, blancos, limpios, con una cruz roja pintada en los flancos y otra en las chimeneas. Algunos de los transportes habían llegado a Salónica milagrosamente. Sus tripulantes relataban, con la serenidad fatalista de los hombres de mar, cómo el torpedo había pasado a corta distancia del casco. Un vapor herido permanecía aparte, con solo la quilla sumergida, mostrando al aire todo su vientre rojo. Más abajo de la línea de flotación tenía abierta una brecha de anguloso contorno. Al mirar desde la cubierta la profundidad de sus bodegas, invadidas por el agua, se veía el portalón abierto en su flanco como la entrada de una caverna luminosa. Farragut, mientras descargaban su buque bajo la vigilancia de Tony, pasó los días en tierra, visitando la ciudad. Le atrajeron desde el primer momento los callejones de los barrios turcos. Sus casas blancas. Sus balcones salientes cubiertos de celosías, que son como jaulas pintadas de rojo. Las mezquitas, con patios de cipreses y fontanas de melancólico chorreo. Las tumbas de los santones en kioscos que cortan las calles bajo el reflejo mortecino de una lámpara. Las mujeres veladas por sus negros firadjes. Los viejos que transcurren silenciosos y pensativos bajo su gorro de escarlata, siguiendo los bamboleos del asno en que van montados. La gran vía romana entre Roma y Bizancio, antiguo camino de losas azules, pasaba por una calle de la moderna Salónica. Aún guardaba una parte de su pavimento y aparecía obstruida gloriosamente por un arco de triunfo, junto a cuya base de piedra carcomida trabajaban los limpiabotas, descalzos y con un fez en la cabeza. Una interminable variedad de uniformes desfilaba por sus calles, y a esta diversidad de trajes venía a añadirse la diferencia étnica de los hombres que los vestían. Los soldados de Francia y de las islas británicas se codeaban con las tropas exóticas. Los gobiernos aliados habían hecho un llamamiento a los combatientes profesionales y los voluntarios de sus colonias. Los tiradores negros del centro de África enseñaban sus dientes de marfileña sonrisa a los gigantes bronceados, con grueso turbante blanco, procedentes de la India. El cazador de las llanuras glaciales del Canadá fraternizaba con los voluntarios de Australia y Nueva Zelanda. El cataclismo de la Guerra Mundial había arrastrado los hombres de los antípodas hasta este rincón dormido de la Grecia. Volvían a repetirse las invasiones de los siglos remotos que habían hecho encorvarse a la antigua Tesalónica bajo la conquista de bárbaros, bizantinos, sarracenos, y turcos. Las tripulaciones de los buques de guerra surtos en la rada venían a fundir en esta variedad de uniformes la nota monótona de su azul negruzco, casi igual en todas las marinas del mundo. Y a la amalgama militar se agregaba la pintoresca variedad de la vestimenta civil, el carácter híbrido del vecindario de Salónica, compuesto de varias razas y religiones que se entremezclan sin confundirse. Los popes de negras túnicas y sombreros de copa sin alas transcurrían por las calles junto a los sacerdotes católicos o al rabino de Luenga o Palanda. En las afueras se veían hombres casi desnudos, sin otro traje que una zamarra de pieles, guiando rebaños de cerdos, lo mismo que los pastores de la Odisea. Los derviches, con aspecto de demencia, canturreaban inmóviles en una encrucijada, envueltos en nubes de moscas, esperando el auxilio de los buenos creyentes. Gran parte de la población estaba compuesta de israelitas descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal. Los más viejos y tradicionalistas se vestían lo mismo que sus remotos abuelos, con largos caftanes de colores fuertes y rayados. Las mujeres, cuando no imitaban las modas europeas, lucían un traje pintoresco que hacía recordar la indumentaria
española de la Edad Media. No eran únicamente cambistas o comerciantes, como en el resto de la tierra. Las necesidades de una ciudad dominada por ellos les habían hecho abrazar todas las profesiones, siendo artesanos, pescadores, barqueros, mozos de cordel, cargadores del puerto. Guardaban la lengua castellana como idioma del hogar, como bandera original, cuyo aleteo reunía sus almas dispersas, un castellano en formación, blando y sin consistencia, semejante a una criatura recién nacida. Tu español. Decían al capitán Ferragut. Mis antiguos nacieron a la terra fermosa. Pero no querían volver a ella. Les inspiraba miedo la patria de sus abuelos. Temían que, al verles de regreso, los españoles actuales suprimiesen las corridas de toros y restablecieran la Inquisición, organizando una quema todos los domingos. Oyendo su lenguaje, el capitán recordaba una fecha. 1492. En el mismo año, Colón había hecho su primer viaje, descubriendo las Indias. Los judíos eran expulsados de la península, y Nebrija daba a luz la primera gramática castellana. Estos españoles habían salido de la tierra natal meses antes de que su idioma fuese codificado por primera vez. Un marino de Génova, antiguo amigo de Ulises, le llevó a un café del puerto donde se reunían los capitanes mercantes. Eran los únicos que vestían traje civil entre la concurrencia de oficiales de mar y tierra que se apretaba en los divanes, obstruía las mesas y se aglomeraba ante la puerta. Estos vagabundos del Mediterráneo, que muchas veces no podían conversar por la diversidad de sus idiomas, se buscaban instintivamente, sentándose juntos con un silencio fraternal. Su heroísmo pasivo era en algunos casos más admirable que el de los hombres de guerra, que pueden devolver golpe por golpe. Todos los oficiales de las diversas flotas sentados cerca de ellos disponían del cañón, del espolón, del torpedo, de las grandes velocidades, de la telegrafía aérea. Los valerosos arrieros del mar desafiaban al enemigo en buques indefensos, sin telégrafo y sin cañones. Registrando a todos los hombres de su tripulación, no se encontraba a veces un solo revólver. Y estos bravos osaban los mayores atrevimientos, con un fatalismo profesional, confiándose al destino. En las tertulias del café contaban lentamente algunos capitanes sus encuentros en el mar, la aparición inesperada del submarino, el torpedo que marraba su blanco por unos metros, la fuga a todo vapor, recibiendo los cañonazos de la persecución. Se enardecían un instante al recordar el peligro. Luego volvían a mostrarse indiferentes y fatalistas. Sí he de morir ahogado. Acababan diciendo. Será inútil cuanto haga por evitarlo. Y aceleraban su partida, para regresar un mes después transportando en su buque una verdadera fortuna, completamente solos, prefiriendo la navegación suelta y astuta a la marcha en convoy, deslizándose de isla en isla y de costa en costa para despistar a los sumergibles. Más que los peligros de la navegación les conmovía el estado de sus buques, que llevaban más de un año sin conocer la limpieza. Los capitanes de transatlántico lamentaban sus lujosos camarotes convertidos en dormitorios de tropa, sus cubiertas charoladas, que habían pasado a ser establos. Sus comedores, donde se sentaban antes las gentes con smoking o escotadas, y debían ser regados ahora con toda clase de desinfectantes para repeler la invasión de chinches y piojos, los olores animales de tantos hombres y bestias amontonados. La decadencia de los buques parecía reflejarse en el porte de sus capitanes, más rudos que antes, peor vestidos, con un abandono militar de combatiente de trinchera, las manos callosas y mal cuidadas, iguales a las de un cargador. Entre los marinos de guerra también los había que mostraban un completo abandono de su persona.
Eran los comandantes de los chaluteros, vaporcitos de pesca del océano armados con un cañón, que habían entrado en el Mediterráneo para perseguir a los sumergibles. Iban vestidos de tela impermeable, con un casco encerado, lo mismo que los pescadores del Mar del Norte, oliendo a carbón y a agua tempestuosa. Pasaban semanas y semanas en el mar, fuese cual fuese el tiempo, durmiendo en el fondo de una cala que apestaba a pescado rancio, manteniéndose en patrulla aun rugiese la tempestad, saltando como un tapón de botella de ola en ola, para repetir las hazañas de los antiguos corsarios. Ferragut tenía un pariente en el ejército que se aglomeraba en Salónica para avanzar tierra adentro. No quería marcharse sin verle, y pasó varias mañanas haciendo averiguaciones en las oficinas del Estado Mayor. Era un sobrino suyo, un hijo de Blanes el fabricante de géneros de punto, que había huido de Barcelona, al iniciarse la guerra, con otros muchachos aficionados a cantar los segadores y perturbar la tranquilidad del cónsul de España, enviado por Madrid. El hijo del pacífico burgués catalán se había alistado en un batallón de la Legión extranjera, compuesto en gran parte de españoles e hispanoamericanos. Blanes rogó al capitán que viese a su hijo. Estaba triste y orgulloso al mismo tiempo por esta aventura romántica que florecía inesperadamente en la existencia utilitaria y monótona de la familia. Un muchacho que tenía un porvenir tan grande en la fábrica de su padre. A continuación hacía el relato, con voz insegura y ojos húmedos, de las hazañas de su primogénito. Herido en Champaña. 2 citaciones y cruz de guerra. ¿Quién hubiese imaginado que podía ser un héroe? Ahora su batallón estaba en Salónica, después de batirse en los Dardanelos. Vea si te lo traes. Repitió Blanes. Dile que su madre va a morirse de pena. Tú puedes hacer mucho. Pero todo lo que pudo hacer. El capitán Ferragut fue conseguir un permiso y un automóvil viejo para visitar el campamento de los legionarios. La llanura árida en torno de Salónica estaba cruzada por numerosos caminos. Los trenes de artillería, los rosarios de automóviles, rodaban por vías recién abiertas que las lluvias habían convertido en lodazales. El barro era la peor calamidad de esta planicie extremadamente polvorienta en tiempo seco. 2 horas largas pasó Farragut de campamento en campamento antes de llegar a su destino. Su vehículo tuvo que detenerse para dejar paso a interminables desfiles de camiones. Otras veces le cortaban el paso los autoametralladoras blindados, las grandes piezas arrastradas por tractores, los carros del aprovisionamiento con pirámides de sacos y cajas. Por todas partes miles y miles de soldados de diversos colores y razas variadas. El capitán recordó las grandes invasiones de la historia. Jerjes, Alejandro, Gengis Khan, todos los conductores de hombres, que avanzaban llevándose los pueblos en masa detrás de su caballo, transformando a los siervos de la tierra en combatientes. Solo faltaban las hembras soldadescas y los enjambres de chiquillos para que fuese exacta esta semejanza con los éxodos guerreros del pasado. A media tarde pudo abrazar a su sobrino. Estaba con otros 2 voluntarios, un andaluz y un americano del sur, unidos los 3 por la fraternidad de origen y por el continuo roce con la muerte. Ferragut los llevó a la cantina de un mercanti, establecida junto al campamento del batallón. Los consumidores se sentaban bajo un toldo de lona, ante cajas que habían contenido ferretería o municiones y hacían oficio de mesas. Esta miseria estaba compensada por los precios. En ningún hotel Palace obtenían las bebidas un valor tan extraordinario. Sintió el marino a los pocos momentos un afecto paternal por estos 3 jóvenes, a los que apodaba, los 3 mosqueteros.
Quiso obsequiarlos con lo mejor que tuviese el mercanti, y este sacó a luz una botella de champaña, o más bien de tisana de Reims, presentándola como si fuese un elixir fabricado con oro. El líquido de ámbar, burbujeante en los vasos, pareció devolver su antigua existencia a los tres jóvenes. Recocidos por el sol y la intemperie, habituados a la vida dura de la guerra, casi habían olvidado las dulzuras y comodidades de los años anteriores. Ulises los examinó atentamente. Habían crecido en el curso de la campaña, con el último estirón de la juventud. Sus brazos surgían exageradamente de las mangas del capote, cortas ya para ellos. La gimnasia ruda de las marchas y el manejo de la pala. Habían ensanchado sus muñecas y encallecido sus manos. El recuerdo de su hijo surgió en su memoria. Contemplarle así, hecho un soldado, como su primo. Verle sufrir todas las rudezas de la existencia militar. Pero viviendo. Para no enternecerse, bebió y prestó atención a lo que decían los tres jóvenes. El legionario Blanes, romántico como debe serlo un hijo de fabricante metido en aventuras, hablaba de las hazañas de las tropas de Oriente con todo el entusiasmo de sus 22 años. Le faltaba el tiempo para lanzarse a la bayoneta contra los búlgaros y llegar a Adrianópolis. La guerra en Macedonia le tocaba de cerca, como catalán. Vamos a vengar a Roger de Flor, dijo gravemente. Y su tío sintió deseos de llorar y de reír ante esta fe simple, solo comparable a la memoria retrospectiva del poeta Labarta y del secretario de pueblo que lamentaba todos los días la remota derrota de Ponza. Blanes explicó como un caballero andante el motivo que le había llevado a la guerra. Deseaba batirse por la libertad de todos los pueblos oprimidos, por la resurrección de todas las nacionalidades olvidadas. Polacos, checos, rutenos, yugoeslavos. Y sencillamente, como si dijese algo indiscutible, incluyó a Cataluña entre los pueblos que lloraban lágrimas de sangre bajo los latigazos de la tiranía. Aquí saltó indignado su compañero el andaluz. Pasaban el tiempo discutiendo acaloradamente, cambiando insultos y buscándose a continuación, como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Este no se batía por la libertad de tales o cuales pueblos. Tenía la vista larga. No era miope y egoísta, como su amigo, el catalán. Daba su sangre porque el mundo entero fuese libre y desapareciesen todas las monarquías. Me bato por Francia, porque es el país de la gran revolución. Su historia anterior no me importa. Para reyes ya tenemos los nuestros. Pero a partir del 14 de julio, lo que es de Francia lo considero mío y de todos los hombres. Se detuvo unos segundos, buscando una afirmación más concreta. Me bato, capitán, por Danton y por Oche. Dio Ferragut en su imaginación las melenas blancas de Michelet y el tupé romántico de Lamartine sobre un doble pedestal de volúmenes que contenían la historia poema de la Revolución. También me bato por Francia, dijo finalmente, porque es la patria de Víctor Hugo. Ulises presintió que este republicano de 20 años debía guardar en su mochila un cuaderno, escrito con lápiz, lleno de versos. El sudamericano, habituado a las disputas de sus dos compañeros, se miraba las uñas negras con la melancólica desesperación de un profeta que contempla su patria en ruinas. Blanes, hijo de burgués, le admiraba por su origen. El día de la movilización había ido en París a inscribirse como voluntario montando un automóvil de 50 caballos. Él y su chofer se alistaban juntos. Luego hacía donación de su lujoso vehículo. Había deseado ser soldado porque todos los jóvenes de su club partían a la guerra. Además, le halagaba que su última amante le dedicase unas lágrimas de admiración y asombro viéndole con uniforme.
Sentía la necesidad de conmover a todas las damas que habían bailado el tango con él hasta la semana anterior. Por otra parte, los millones de su abuelo, el gallego, algo roídos por su padre el criollo, se estaban deshaciendo entre sus manos. Esto dura demasiado, capitán. Al principio había creído en una guerra de 6 meses. Las balas le importaban poco. Lo terrible era el piojo, el no mudarse la ropa, el verse privado del baño diario. Si él hubiese adivinado. Y resumía su entusiasmo con esta afirmación. Me bato por Francia porque es un país chic. Solo en París se visten bien las mujeres. Esos alemanes, por mucho que hagan, serán siempre unos ordinarios. No necesitaba añadir más. Todo quedaba dicho. Los tres recordaron los meses de infierno sufridos recientemente en los Dardanelos, en un espacio de 6 kilómetros conquistado a la bayoneta. Una lluvia de proyectiles caía incesantemente sobre ellos. Había que vivir debajo de la tierra como topos, y aún así, les alcanzaba el estallido de los grandes obuses. En esta lengua de tierra frente a Troya, por la que se había deslizado la historia remota de la humanidad, las palas, al abrir las trincheras, tropezaban con los más raros hallazgos. Un día, Blanes y sus compañeros habían sacado a luz jarros, estatuillas y platos que tenían 30 siglos. Otra vez cortaron blanduras repulsivas que exhalaban un hedor insufrible. Estaban abriendo trincheras en un pedazo de terreno que había servido de cementerio a los turcos. Los vientres hinchados se partían bajo las palas, derramando los humos de su putrefacción. La necesidad de resguardarse había obligado a los legionarios a vivir con el rostro al nivel de los cadáveres que asomaban en el corte vertical de la tierra removida. Los muertos estaban como las trufas en un pastel, dijo el sudamericano. Yo tuve que permanecer un día entero tocando con mi nariz los intestinos de un turco muerto 2 semanas antes. No, la guerra no es chic, capitán, por más que hablen de heroísmos y cosas sublimes en periódicos y libros. Quiso ver Ulises otra vez a los 3 mosqueteros, antes de partir de Salónica, pero el batallón había levantado su campo, situándose a muchos kilómetros al interior, frente a las primeras líneas búlgaras. El entusiasta Blanes disparaba ya su fusil contra los asesinos de Roger de Flor. A mediados de noviembre llegó el Mare Nostrum a Marsella. Su capitán experimentaba siempre cierta admiración al doblar el cabo Croiset, viendo cómo se abría ante la proa una vasta curva marítima. En el centro de ella, una colina abrupta y desnuda avanzaba hacia el mar, sosteniendo en su cumbre la basílica y la torre cuadrada de Nuestra Señora de la Guardia. Marsella era la metrópoli del Mediterráneo, el puerto terminal para todos los navegantes del Mare Nostrum. En su bahía, de cortas olas, se alzaban varias islas amarillentas, con franjas de espuma, y sobre una de ellas las torres robustas del novelesco castillo de If. Todos, desde Ferragut a los últimos marineros, contemplaban como algo propio la ciudad que iba asomando en el fondo de la bahía, sus bosques de mástiles y su amontonamiento de edificios grises, sobre los cuales brillaban las cúpulas bizantinas de la nueva catedral. En torno de Marsella se abría un hemiciclo de alturas desnudas y secas, coloreadas alegremente por el sol de Provenza. Los pueblos y caseríos moteaban de blanco estas pendientes, así como las bastidas, villas, de placer de los mercaderes de la ciudad. Más ala de dicho semicírculo, el horizonte estaba cerrado por un anfiteatro de ásperas y sombrías montañas. En los viajes anteriores, la vista de la gigantesca Virgen Dorada, que brilla como una lanza de fuego en lo alto de Nuestra Señora de la Guardia, esparcía el regocijo sobre el puente del Buc. Marsella, Tony, decía el capitán alegremente. Te convido a una bouillabaisse en casa de Pascal.
Y Tony contraía el peludo rostro con sonrisa de gula viendo por anticipado el restaurante famoso del puerto, sus salones crepusculares oliendo a marisco y a salsas picantes, y sobre la mesa el hondo plato de pescado con un caldo suculento, teñido de azafrán. Pero ahora Ulises había perdido su vigorosa alegría de vivir. Contemplaba la ciudad con ojos amorosos pero tristes. Se veía desembarcando la última vez, enfermo, sin voluntad, anonadado por la trágica desaparición de su hijo. El Mare Nostrum llegó a la boca del puerto viejo, teniendo a su derecha las baterías del faro. Este puerto viejo era el recuerdo más interesante de la antigua Marsella. Penetraba como un cuchillo acuático en las entrañas del caserío. La ciudad se extendía por sus muelles. Era una plaza enorme, de agua a la que afluían todas las calles. Pero su área resultaba insignificante para el tráfico marítimo, y 8 puertos nuevos venían a cubrir toda la ribera norte de la bahía. Una escollera interminable, una muralla más larga que la ciudad, se extendía paralelamente a la costa, y en el espacio entre la orilla y este obstáculo, que obligaba a espumear y rugir a las olas, se extendían los 8 amplios puertos, comunicándose entre sí desde el llamado de la Joliet, que era el de acceso, hasta el lejano de la Estaca. Todavía este último se prolongaba tierra adentro por el gran canal subterráneo que pone en comunicación a la ciudad con el Ródano. Ferragut había visto ancladas en esta sucesión de abrigos las marinas de toda la tierra y aun de todas las épocas. Junto a los transatlánticos enormes balanceaban sus vergas las vetustas tartanas y algunos barcos griegos, pesados y de formas arcaicas, que hacían recordar las flotas descritas en la Ilíada. En sus muelles circulaban todos los hombres mediterráneos, helenos del continente y de las islas, levantinos de la costa de Asia, españoles, italianos, argelinos, marroquíes, egipcios. Muchos guardaban sus trajes originales, y a esta variada indumentaria se unía la diversidad de lenguas, algunas de ellas misteriosas y casi perdidas. Como atraídos por la confusión oral, los mismos franceses olvidaban su idioma, hablando el dialecto marsellés, que conserva rastros indelebles de su origen griego. Atravesó Mare Nostrum el antepuerto, la dársena de la Joliet, la del Lazareto, deslizándose lentamente por los pasos de comunicación. Entre grupos de transeúntes y de carros que esperaban el restablecimiento de los puentes giratorios de acero abiertos ante su proa. Luego fue a anclarse en la dársena de Arenc, cerca de los docks. Cuando Ferragut pudo desembarcar, se dio cuenta de la gran transformación sufrida por este puerto con motivo de la guerra. El tráfico de los tiempos de paz no existía. Los géneros no eran de una variedad infinita, como otras veces. En los muelles solo se apilaban cargamentos, monótonos y uniformes, de víveres o de material de guerra. Habían desaparecido también las legiones de descargadores. Todos estaban en las trincheras. Las orillas eran barridas ahora por mujeres, y las descargas las efectuaban destacamentos de tiradores senegaleses. Se estremecían de frío en los días asoleados del invierno y se encorvaban como moribundos bajo la lluvia o el soplo del mistral. Trabajaban con el gorro rojo calado sobre las orejas, y al menor alto en sus faenas se apresuraban a meter las manos en los bolsillos del capote. Estos negros formaban grupos vociferantes en torno de un fardo o una pieza que 4 hombres hubiesen movido en tiempo ordinario, y el paso de una mujer o de un vehículo les hacía descuidar el trabajo, volviendo sus caras de diablos con una curiosidad infantil. La descarga amontonaba en las principales dársenas los mismos artículos: trigo, mucho trigo, y azufre y salitre para la composición de materias explosivas. En otros muelles se alineaban a miles los pares de ruedas grises, sostén de cañones y furgones.
las cajas enormes como viviendas que contenían aeroplanos, las piezas de acero que sirven de andamiaje a la artillería gruesa, cajones de fusiles y cartuchos, enormes paquetes de conservas alimenticias y de materias sanitarias. Todo el avituallamiento del ejército que peleaba en el extremo remoto del Mediterráneo. Varios pelotones de hombres precedidos y seguidos de bayonetas marchaban de un puerto a otro con rítmico paso. Eran prisioneros alemanes, sonrosados y alegres a pesar de la cautividad, vistiendo aún sus uniformes de color verde col, con un gorro redondo sobre la esquilada cabeza. Iban a trabajar en el interior de los buques, cargando o descargando el material que debía servir para el exterminio de sus compatriotas y sus amigos. En las dársenas, los vapores se mostraban extraordinariamente agrandados. A su llegada solo alzaban sobre el muelle unos cuantos metros de borda. Pero ahora que su cargamento estaba apilado en tierra, parecían altísimas fortalezas. 2/3 del casco oculto siempre en el mar quedaban al descubierto, mostrando el vivo rojo de su panza. Solo su quilla se mantenía en el agua. El tercio superior, lo que quedaba visible sobre la línea de flotación en tiempo ordinario, era ahora una simple cornisa negra que remataba el extenso muro purpúreo. Los palos y chimeneas, achicados por esta transformación, parecían corresponder a otro buque más pequeño. Todos estos vapores mercantes y pacíficos llevaban un cañón en la popa para librarse de los corsarios submarinos. Inglaterra y Francia habían movilizado sus tramps, sus barcos vagabundos, y empezaban a darles medios de defensa. Algunos no habían podido montar el cañón sobre una cureña fija, y llevaban una pieza de artillería terrestre, asomando su boca entre las ruedas clavadas en la cubierta. El capitán, en todos sus paseos, se sentía atraído por la famosa Canavier, vía succionante que aspira la actividad entera de Marsella. Algunos días, un viento fresco y violento arremolinaba en ella el polvo y los papeles. Los camareros de los cafés trincaban los grandes toldos como si fuesen el velamen de un buque. Se aproximaba el Mistral, y cada dueño de establecimiento ordenaba la maniobra para hacer frente al helado huracán que vuelca mesas, arrebata asientos y se lleva todo lo que no está asegurado con marinos amarres. Creyó ver Ferragut en la famosa avenida marsellesa una antesala de Salónica. Los mismos tipos del ejército de Oriente circulaban por sus aceras. Ingleses vestidos de caqui, canadienses y australianos con sombreros de ala levantada. Indostanicos enormes y esbeltos, de tez cobriza y espesa barba en forma de abanico. Tiradores senegaleses, de un negro charolado. Tiradores anamitas, de cara redonda y amarillenta, con ojos en triángulo. Pasaban incesantemente camiones oscuros guiados por soldados, automóviles llenos de oficiales, recuas de mulas procedentes de España que iban a ser embarcadas para Oriente, y esparcían detrás de su vivo trote un olor punzante y bravío de cuadra. El puerto viejo atraía a Ferragut por su antigüedad, casi tan remota como las primeras navegaciones mediterráneas. En esta plaza de agua metida entre casas habían anclado sus pobres naves los primeros fenicios, viéndose sucedidos por los emigrantes de Focea en Asia Menor, marineros griegos que huían de la invasión de los persas. Las colinas calcáreas y desnudas inmediatas al puerto se cubrían de viviendas, y así nació Marsalia, que había de ser siglos adelante la señora del Mediterráneo. Sus navegantes atrevidos bajaban a lo largo de la costa española, fundando ciudades que eran focos de civilización para los rudos íberos, así como Marsalia lo fue para los belicosos galos. Ferragut, al pasar ante el Palacio de la Bolsa, lanzaba una mirada a las estatuas de los dos grandes navegantes marselleses Eutimenes y Piteas.
Eran los abuelos más remotos de la navegación mediterránea, los primeros capitanes conocidos por la historia que habían transpuesto las columnas de Hércules, lanzándose a través del Atlántico misterioso. Uno había explorado las costas del Senegal. El otro subía más a la de Irlanda y las Orcadas. La antigua ciudad griega se había visto suplantada por otras durante largos siglos. Venecia, Génova y Barcelona la tenían en humilde dependencia. Pero cuando caían estas y le llegaba a ella su hora de prosperidad, esta prosperidad iba acompañada de todas las ventajas de la época presente. Se había inventado la máquina de vapor, y los buques podían salvar fácilmente el obstáculo del estrecho de Gades, sin tener que aguardar semanas a que ameinase la violencia de la corriente enviada por el Atlántico. Había nacido el industrialismo, y las fábricas del interior lanzaban por el ferrocarril, recientemente instalado, un oleaje de productos que las flotas iban transportando a todos los pueblos del Mediterráneo. Finalmente, al ser abierto el istmo de Suez, se desdoblaba la ciudad de un modo prodigioso, pasando a ser un puerto mundial, poniéndose en contacto con la tierra entera, multiplicando sus dársenas, gigantescos apriscos a donde venían a aglomerarse como rebaños los buques de todos los pabellones. El puerto viejo, encajonado en plena ciudad, cambiaba de aspecto según las horas y el estado de la atmósfera. En las mañanas serenas era de un verde amarillento y olía ligeramente a agua descompuesta. Agua orgánica, agua animal. Los puestos de ostras y erizos establecidos en sus muelles parecían rociados con esta agua impregnada de mariscos. Los días de fuerte viento todo él se tornaba de un verde terroso y opaco, formando olas cortas y continuas, con una leve espuma amarillenta. Los buques empezaban a bailar, chirriando bajo el tirón de buzamarras. Entre sus cascos y la superficie vertical de los muelles se formaban montones de basura inquieta, mordida abajo por los peces y picoteada arriba por las gaviotas. En la boca, cerca de los fuertes venerables de San Juan y San Nicolás, el transbordador levantaba sus dos pilastras de celosía de acero y el puente recto que las une, formando una portada triunfal. Los barcos armados que vigilaban las aguas limítrofes venían a descansar en esta dársena histórica rodeada de cafés, tiendas, almacenes, cúpulas y campanarios. Ferragut veía los rápidos torpederos, de paredes delgadísimas, danzando a la más leve ondulación sobre sus amarras de acero retorcido. Examinaba a los chaluteros, embarcaciones militares improvisadas, vaporcitos robustos y cortos, construidos para la pesca, que llevaban en la proa un cañón de tiro rápido. Todos estos buques menores, pintados de un gris metálico para confundirse con el color del agua, entraban en el puerto y salían como centinelas que se reemplazan. Montaban la guardia en alta mar, más a la de las islas rocosas y desiertas que cierran la bahía de Marsella, aproximándose a los buques para reconocer su nacionalidad. Corriendo a todo vapor, con sus melenas de humo horizontales, hacia el punto donde esperaban sorprender el periscopio del enemigo oculto entre dos aguas. No había mal tiempo que les adormeciese o les asustase. En plena tormenta se mantenían a la vista de la costa, saltando de ola en ola, con su fragilidad de barcos construidos para hacer flechas. Y únicamente cuando otros compañeros venían a sustituirles regresaban al puerto viejo, para descansar unas horas a la entrada de la Canavier. Las callejuelas de la orilla derecha atraían a Ferragut. Eran la Marsella antigua, en la que aún subsisten algunos palacios ruinosos de los mercaderes y armadores de otros siglos. En estas vías estrechas, pendientes e inmundas, vivía la prostitución pintarrajeada y triste de toda ciudad marítima.
Se aglomeraban en dicho barrio los guerreros de las diferentes Áfricas francesas, impulsados por su ardor de raza y por el deseo de desquitarse con grandes hartazgos de la carestía de los países musulmanes, donde la mujer vive en celoso encierro. En todas las esquinas había grupos de infantería marroquí recién desembarcada o convaleciente de sus heridas, soldados jóvenes con gorros rojos y largos capotes de amarillo mostaza. Los suavos de Argel conversaban con ellos en un español salpicado de árabe y de francés. Negros adolescentes que servían de fogoneros en los bugs avanzaban por las empinadas callejuelas con ojos de inquietante resplandor, como si preparasen un rapto en masa. Se perdían bajo las puertas, con una tiesura sacerdotal, los graves jinetes moriscos.